íbamos a repasar un poco. Hablabas con Federico, Roxana, sobre estas ofensivas, ¿no?, que Milei deslizó antes de este encuentro, que fue el 12 de febrero del 2024 con Francisco, ¿no?, que finalmente como que se limaron algunas asperezas ahí. Y este fue el posteo que hizo Javier Milei hoy, el presidente de Argentina. Adiós, con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Esto posteó Javier Milei en horas de la mañana, bien temprano. Un poquito más tarde, Cristina Fernández hizo lo suyo. Dice: la primera vez que estuve con Francisco en marzo del año 2013, le dije que como a megafón lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo: es mi libro preferido, me encanta Marechal. Coincidimos en que Megafón o La Guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas, ¿no? Hubo intercambio ahí, ¿no?, de preferencias literarias. Esa era la primera vez que me reunía con él como papa. Fue el rostro de una iglesia más humana, con los pies en la tierra, sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar, Francisco, la tristeza que tenemos es infinita, escribió Cristina hoy temprano también. Bueno, somos pontífices, que hay que decir que con Cristina, como tal vez también con el resto de los presidentes argentinos, tuvo una relación bastante zigzagueante, Silvia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, perdón, que tengo un poquito de tos hoy. Hay muchos mensajes en relación a los mandatarios. Sí, porque ¿sabes qué? Mira, Silvia, hay que recordar que, entre otras cosas, Néstor Kirchner, recordemos que, entre otras cosas, le criticaba a Francisco, según lo que ellos entendían, no haber defendido a los opositores durante la época de la dictadura. Pero vamos a pasar al próximo tuit. En este caso, Pedro Sánchez, el presidente español: lamento el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz. Bien. Ahí vemos también un posteo extenso de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la verdad muy sentida, ¿no? El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Esta es una noticia que nos entristece profundamente porque nos deja un gran hombre y un gran pastor. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos y sus enseñanzas que nunca fallaron ni siquiera en los momentos de pruebas y sufrimiento, ¿no? Y sigue el posteo, que es bastante extenso, uno de los más largos. Que se hicieron. Sí, totalmente. El presidente de Chile también ha fallecido, el Papa Francisco, quien hizo un genuino esfuerzo por acercar la iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano. Pero la justicia social es trascendencia y así lo vivió y enseñó Bergoglio, gracias por ello. Bueno, algunos de los mensajes escritos esta mañana, ¿no?, por diferentes líderes mundiales. Bueno, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dice: de Buenos Aires a Roma, el Papa Francisco, ahí está, entonces, dice, ha aportado... ¿tenemos una traducción de eso? Sí, desde Buenos Aires a Roma, el Papa Francisco quiso que la iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí y con la naturaleza, y que esta esperanza se eleve continuamente más allá de él. Algunas también bastante extenso el posteo, la fotografía del encuentro con el Papa Francisco. Mensaje que tienen que ver con esto, ¿no?, con el perfil que tuvo Francisco en estos 12, casi 13 años, ¿no?, en estos años que estaban transcurriendo. Un perfil de sencillez, de humanidad, un humanista, si se quiere, que tuvo como referencia a Francisco de Asís, por eso su nombre en su momento, ¿no? Un perfil de apertura total de la iglesia, un perfil donde él estaba siempre tratando de hacer entender que los que más podían ayudaran a los más necesitados. Siempre estuvo del lado de los más necesitados, por eso se decía que era el Papa con olor a oveja, Silvia, ¿no? Totalmente. Vladimir Putin también, mirá, qué curioso de todas que a ellos responden a la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Pero dice: el Papa Francisco gozó de gran autoridad internacional como fiel servidor de la enseñanza cristiana, sabio religioso y estadista, y constante defensor de los altos valores del humanismo y de la justicia. A lo largo de su pontificado contribuyó activamente al desarrollo del diálogo entre las iglesias ortodoxa rusa y católica romana, así como la interacción constructiva entre Rusia y la Santa Sede. Me parece que los conceptos que se repiten son de eso, ¿no? De un
de un papa humanista, un papa jesuita latinoamericano con otro perfil totalmente diferente, ¿no? Como decía Sebastián recién, que él es especialista en esto, y tras un perfil realmente muy claro de lo que marcó, lo que dejó y el cambio también que intentó hacer, ¿no? Algunos se lograron, otros no tanto, pero lo cierto es que hoy los líderes mundiales reconocen ese perfil tan particular del primer papa latinoamericano. Con el paso del tiempo creo que se va a poder evaluar cuántos de los cambios que Francisco pretendió hacer en la Iglesia Católica finalmente los pudo hacer, los logró. Sí, pero dentro de los márgenes que deja, ¿no?, un dogma. Exactamente. Porque tampoco puede hacer cuestiones que estén fuera de eso, pero sí flexibilizar y también estar cerca, como siempre aspiró él, cerca del pueblo. De hecho, los símbolos hoy religiosos y fúnebres tienen que ver con eso, ¿no? Con un cajón que va a ser de madera, muy simple. Sí, va a ser muy austero todo lo que tenga que ver con el rito fúnebre que él modificó en noviembre del año pasado, porque recordemos que siempre los papas utilizaban un cajón con 3 maderas. Él dijo, no, yo quiero algo absolutamente simple, y por eso va a ser un cajón de una madera con zinc, muy básico, y también, entre otras cosas, el lugar donde va a descansar va a ser precisamente allí en la Basílica de Santa María Maggiore. Sí, exactamente. Totalmente. Bueno, decisiones que él tomó el año pasado y que demuestran un poco cuál era el perfil de Francisco, ¿no? Sí, y una personalidad también, como rasgos, ¿no?, de su humanidad, una personalidad muy argentina, muy latina en eso, porque era muy afable estar con él, siempre el sentido del humor, y me parece que esto también es clave, porque realmente humanizaba a un papa, ¿no? Más allá de ser un líder político, espiritual, religioso, él era una persona que tenía ese sentido del humor, que siempre hacía chistes, que ponderaba siempre fuertemente sus discursos. Tengamos sentido del humor, que el humor sana y salva, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue un común denominador, hasta que por ahí tenía que recibir a ciertos políticos con los que él no compartía ideología. Todos recordamos lo que fue la entrevista con Macri, de un gesto muy adusto, donde no le robó nunca una sonrisa, que duró muy poquito tiempo. Bueno, eso también se señaló, porque formaba parte de la personalidad. Él no estaba, no tenía un alineamiento con Macri, no compartía su ideología, no compartía la manera de llevar adelante el gobierno, de las prioridades que fijaba. Entonces me parece que todo eso también, que vos decís acerca de la personalidad, él lo dejaba traslucir. Y lo mostraba tal cual era. Incluso con Milei estuvo un poquito más afable, ¿no?, el trato que con Macri en su momento. Bueno, esas características de personalidad también hicieron muy atractivo conocerlo, ¿no? Y muchos famosos, personalidades públicas de diferentes ámbitos, que también son conocidos mundialmente, no se querían perder la oportunidad en diferentes circunstancias de conocerlo, como ahí veíamos a Angelina Jolie en la presentación de su película. Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California y actor, ¿no?, también estuvo con él. Bueno, Andrea Bocelli quizás se fue uno de los cantantes que más veces visitó al Papa en varias oportunidades. Bono es un activista también por la paz. Leonardo DiCaprio, que tuvo encuentro en el 2016 hablando de temas ambientales y cambio climático, porque también es un actor que se dedica un poco a difundir, divulgar estas cuestiones. Katy Perry, Orlando Bloom, los actores. Martin Scorsese en varias oportunidades lo visitó, tiene algunos proyectos vinculados también a la religiosidad. Silvestre Stallone, ahí fue muy gracioso también ese encuentro, cuando le dijo el Papa, crecí con tus películas, ¿no? Lionel Messi en el año 2013, junto con la selección argentina de ese momento, también tuvo su encuentro. Y acaba de postear esto Lionel Messi, un papa distinto, cercano, argentino. Que en paz descanses, Papa Francisco, gracias por hacer del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar. Bueno, un sentido posteo también que remite a ese encuentro, que ahí lo vemos. Le acerca, me parece que es una planta de olivo. Es una planta de olivo, claro. Le acerca esta planta, se saludan. Ya Messi, por supuesto, que ya era lo que es hoy, ¿no? Y la selección italiana también tuvo ese encuentro con el Papa ahí, en ese momento en el Vaticano. Mira Carlitos Balá. También. Bueno, en las audiencias públicas de los miércoles, los argentinos hasta 2015, te diría, teníamos cierto privilegio, entre comillas, preferencia de poder acercarse un poquito más en las audiencias públicas, ¿no? León Gieco cantó Solo le pido a Dios, le canta a él. Mirá esta foto histórica, ¿no? El encuentro con Diego Armando Maradona. Que le da la camiseta ahí argentina con Francisco atrás, bueno, muy sonriente él. Papa hincha de San Lorenzo, ¿no? Claro. Palito Ortega, otro de los íconos de la música de Argentina, fue recibido. Y Tina Stoessel
cantó en el año 2014 en el Partido por la Paz. Así que también en ese momento ella ya era una celebridad con Violeta, con la serie en Italia. Así que también fue un momento para recordar y poner en ese marco de un papa que estaba cerca de la gente y la gente quería estar cerca de él, por supuesto, siendo anónimos o no anónimos, pero que atraía su figura, ¿no? Estaba pensando, Silvia, que todas las personas que tuvieron la oportunidad de estar cara a cara con él, hoy va a ser un día de fuertes emociones, recordar ese momento, seguramente lo que hablaron, un día realmente, especialmente para los cristianos, para los católicos, para quienes consideran a Francisco su líder espiritual, un día de profundo pesar. Totalmente. Bueno, y el gran capítulo abierto, ¿no?, de cómo sigue esto después de todos los actos fúnebres. Será en 15, 20 días este cónclave que se reúnan para determinar, bueno, esa difícil tarea, ¿no?, de quién sigue este legado o no. Elegir al nuevo papa.